Buenas tardes, compañeros. Nosotros les vamos a presentar el tema de pluralismo jurídico. Nuestro equipo está conformado por Regina Machorro Moreno, Brenda Xóchitl Rosales Román y Enrique Villaseñor Gómez. Empezaremos a hablar sobre qué es el pluralismo jurídico. Son aquellas circunstancias en el mundo contemporáneo que han resultado de la transferencia de sistemas legales a entornos culturales diferentes. La contribución del pluralismo jurídico radica en ayudar a comprender los subsistemas que en algún momento pueden entrar en conflicto con el sistema estatal. La comprensión de estos sistemas permitirá elaborar reglas de interpretación que permitan armonizar los niveles de lenguaje de diferentes culturas. El pluralismo jurídico es amplio y se puede analizar desde diferentes perspectivas, como son históricas, jurídicas, sociológicas, antropológicas, entre otras. El pluralismo jurídico hace referencia a la existencia de múltiples sistemas jurídicos en una misma área geográfica. Esta definición implica tres cosas. La primera, reconocer que el derecho del Estado no es el único existente. La segunda, que distintas prácticas jurídicas pueden ser reconocidas como distintas formas de derecho. Y tercera, lo anterior supone, por tanto, que el reconocimiento de soberanía que algunos estados establecen al pretender el monopolio de la fuerza jurídica se relativiza. Antecedentes del pluralismo jurídico. Los antecedentes más remotos del pluralismo jurídico pueden encontrarse en las primeras explicaciones del derecho como fenómeno social. Esta idea está basada en la afirmación que aún en las sociedades más antiguas poseían algún tipo de orden el cual podía calificarse como jurídico. La literatura considera a Sir Henry Maine como uno de los pioneros en estudiar la evolución de las estructuras jurídicas de las sociedades primitivas a partir de las nociones de parentesco individuo y status contrato. Otros antecedentes pueden encontrarse en teorías de corte netamente sociológico. Durkheim también contribuirá al estudio de las relaciones entre el derecho y la sociedad, formulando a la vez una crítica contundente a la noción individualista planteada por el contractualismo de Hobbes y Locke. Frente a la teoría del contrato social, Durkheim estructura su explicación del derecho como fenómeno de solidaridad mecánica y orgánica. De esta manera, lo jurídico resulta una manifestación de condiciones sociales existentes. En esta línea, Brown, sin negar la idea de solidaridad de Durkheim, entiende que las normas dependen de la estructura social, la cual es definida como un conjunto de pautas entre individuos y grupos. En esta propuesta, la función del derecho es mantener el equilibrio funcional y su violación genera la aplicación de sanciones que tienen por finalidad restaurarlo. ¿Cómo surge el pluralismo jurídico? El estudio del pluralismo jurídico surge como un amplio rango de propuestas que abarcan desde las interrelaciones entre sistemas jurídicos de tradición occidental y órdenes normativos indígenas, hasta el estudio de diferentes subsistemas jurídicos existentes en los países industriales. Cada una de estas propuestas conlleva una definición propia del fenómeno del derecho plural. En la actualidad, algunos juristas han entendido que el concepto de pluralismo jurídico es fundamental para la construcción de una teoría del derecho posmoderno y global. ¿Cómo surge el pluralismo jurídico? El estudio del pluralismo jurídico surge como un amplio rango de propuestas que abarcan desde las interrelaciones entre sistemas jurídicos de tradición occidental y órdenes normativos indígenas, hasta el estudio de diferentes subsistemas jurídicos existentes en los países industriales. Cada una de estas propuestas conlleva una definición propia del fenómeno del derecho plural. En la actualidad, algunos juristas han entendido que el concepto de pluralismo jurídico es fundamental para la construcción de una teoría del derecho posmoderno y global.
perspectiva crítica, se sostiene que el pluralismo jurídico surgió con un objetivo principalmente instrumental, que consistió en combatir la pretensión de lo que se denomina centralismo jurídico. Ello porque el derecho desarrollado por el Estado no es verdadero derecho. Las concepciones que intentan explicar el fenómeno jurídico desde una perspectiva intercultural rechazan la idea de un derecho estatal simplemente porque el Estado es una realidad contingente, geográfica y temporalmente. Desde las perspectivas antropológicas, se ha aceptado que una de las conceptualizaciones más acabadas del pluralismo jurídico fue aquella desarrollada por Leopold Korzybski. En su definición, se establece que cada sociedad se articula en subgrupos y cada uno de ellos tiene su propio sistema legal, el cual es necesariamente diferente, al menos en algún aspecto. Por subgrupos, se entienden diferentes unidades que pertenecen a una sociedad homogénea con características estamentarias y que responden a ciertas reglas y procedimientos similares. Tendencias del pluralismo jurídico. De manera genérica se pueden señalar 4 tendencias del pluralismo jurídico. A. El pluralismo institucional en oposición al monismo formalista. El monismo formalista tiene su origen en Alemania y sostiene la unidad del sistema jurídico, del orden jurídico, a partir de la norma fundamental. El pluralismo institucional niega la supra e infraordenación entre el orden jurídico del Estado y los órdenes no estatales, que son considerados como ordenamientos coordinados y concomitantes en el mismo espacio. B. El pluralismo antropológico, en contraposición al imperialismo metropolitano, se gesta por la existencia de órdenes jurídicos originarios que, por las acciones de conquista, comienzan a ceder ante el imperialismo metropolitano, el cual buscaba imponer su derecho. C. El pluralismo sociológico, contra la legalidad estatal, es decir, existen otras fuentes jurídicas y por lo tanto otros órdenes jurídicos autónomos del orden jurídico estatal. Este último busca imponer la postura legal oficial del derecho. D. El pluralismo postmoderno, que parte de la negación de la posibilidad de la universalización o generalización del discurso jurídico. Por lo tanto, hay que volver a dogmáticas locales. Problemática del pluralismo jurídico. El pluralismo jurídico designa la posibilidad de que exista más de una realidad y múltiples formas de acción y práctica, y diferenciaciones de campos sociales en el ámbito del derecho. Se trata de una doctrina que se opone al monismo centralizador y al individualismo, señalando un paradigma jurídico. El pluralismo jurídico es la negación de que el Estado sea exclusivo y única fuente de todo el derecho, ya que se da prioridad a la producción normativa generada por las diversas instancias de la vida social. Esto significa que junto al sistema estatal viven otros sistemas autónomos e independientes que operan de forma paralela y alterna. El pluralismo jurídico da igual validez a la multiplicidad de expresiones o prácticas jurídicas en un mismo espacio sociopolítico, interactuados por conflictos o consensos, pudiendo ser oficiales o no, y teniendo su razón de ser en las necesidades existenciales, materiales y culturales. El pluralismo jurídico es un indicador que señala la calidad democrática de un Estado. Entre más abierto sea un Estado al aceptar la presencia y la práctica de varios sistemas jurídicos en su escenario territorial, personal e institucional, más democrático será. El pluralismo jurídico y los sistemas jurídicos positivistas. El pluralismo jurídico se contrapone al paradigma del positivismo jurídico. La formalidad estricta y lineal de este no da cabida a la posibilidad de admitir otras normas jurídicas que no le pertenezcan, pero la importancia teórica no es tanto en este punto, sino que se requiere otro paradigma jurídico. De Sousa Santos afirma que el mundo es diverso y multicultural, por lo que también convive en una pluralidad jurídica. Es lógico entonces que así como muchas culturas deben y pueden coexistir, asimismo acontezca con los sistemas jurídicos. El pluralismo jurídico en México. En México se comienza a hablar de pluralismo jurídico aparentemente con una nueva perspectiva en la década de 1990. El Estado mexicano es formalmente un Estado constitucional desde 1824, cuando se dicta la primera Constitución mexicana, e informalmente desde la promulgación de la Constitución de Cádiz de 1812. Es posible que un poco por los vientos constitucionalistas de la época,
y otro poco por las necesidades de la seguridad jurídica y social. México asume el constitucionalismo como la alternativa para conformar un Estado en el que privará el orden. Así que a partir del siglo XIX, México comenzó sobre la marcha su aprendizaje acerca de lo que es la teoría y la práctica constitucional, tanto federal como estatal. La doctrina y la legislación mexicana ha copiado mucho de los elementos e instituciones constitucionales. Se han estudiado y copiado autores europeos quien plantean interesantes reflexiones sobre el derecho constitucional y el neoconstitucionalismo como un anhelo de una vida social mejor. Pero al no partir de la realidad de México, no conlleva los elementos que cohesionen respuestas objetivas y viables para este país. Y la práctica constitucional. Pluralismo de las normas jurídicas en la sociedad mundial. El pluralismo jurídico puede surgir también a través del derecho internacional, supranacional o transnacional. En ese caso entran en concurrencia las normas creadas por encima del plano estatal con las normas estatales. Por ejemplo, el derecho de la Unión Europea con el derecho de los Estados miembros o las convenciones de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos con el derecho de los Estados. O las primeras concurren entre sí hacia las reglas del libre comercio del GATT-OMC, con las reglas proteccionistas de las zonas económicas regionales como las de la Unión Europea o las del Tratado de Libre Comercio América del Norte, con el derecho de los Estados. O las primeras concurren entre sí hacia las reglas del libre comercio del GATT-OMC, con las reglas proteccionistas de las zonas económicas regionales como las de la Unión Europea o las del Tratado de Libre Comercio América del Norte, regionales como las de la Unión Europea o las del Tratado de Libre Comercio América del Norte, de libre comercio. Desde un punto de vista teórico, tales concurrencias no tienen por qué producirse, ya que existen reglas de delimitación. El derecho internacional es superior al derecho nacional. El derecho comunitario de la UE anula el derecho contrario de los Estados miembros. Las zonas económicas regionales poseen un estatus especial dentro del régimen de Organización Mundial de Comercio. No obstante, muchas normas del derecho internacional concurren entre sí. Por ejemplo, las de libre comercio con las que protegen el ambiente. Pero sobre todo, la práctica puede describirse mejor a través de conceptos como pluralismo jurídico, policentrismo o interlegalidad, y a través de tendencia general, en caso de conflicto, de dar preeminencia al derecho particular al universo. Libre comercio con las que protegen el ambiente. Pero sobre todo, la práctica puede describirse mejor a través de conceptos como pluralismo jurídico, policentrismo o interlegalidad, y a través de tendencia general, en caso de conflicto, de dar preeminencia al derecho particular al universo, y a través de tendencia general, en caso de conflicto, de dar preeminencia al derecho particular al universo, al derecho particular. Del monismo al pluralismo, podemos hacer referencia a Kelsen. Nadie puede servir a dos señores. Hace referencia al monismo jurídico. El derecho solo existe en la forma de un sistema único y universal, existiendo fenómenos de un pretendido derecho, es decir, el otro derecho es un pretendido derecho que queda fuera del sistema único, es decir, del orden jurídico estatal, que es el que monopoliza y tiene el monopolio de la creación del derecho, de la creación de las normas. Monismo presupone un sistema jurídico formado de normas que son producto exclusivo del Estado. La otra norma no puede ser considerada derecho porque solo es considerada derecho la normativa, que proviene del Estado, es decir, el monismo jurídico se sostiene un solo sistema en un solo orden jurídico. Pluralismo es un mismo momento histórico. De tiempo coexisten varios de sistemas jurídicos o varios órdenes jurídicos.
Él tenemos un sistema jurídico indígena originario, campesino. Tenemos el sistema jurídico del Estado. Es un pluralismo, diversidad generando un pluralismo jurídico. Se admite, y eso es muy importante, la coexistencia y la pluralidad del derecho. Entonces, el pluralismo jurídico es un sistema abierto, que está abierto a las diferentes estructuras, a las diferentes órdenes o sistemas jurídicos que también funcionan en un Estado. Varios de sistemas jurídicos o varios órdenes jurídicos. Él tenemos un sistema jurídico indígena originario, campesino. Tenemos el sistema jurídico del Estado. Es un pluralismo, diversidad generando un pluralismo jurídico. Se admite, y eso es muy importante, la coexistencia y la pluralidad del derecho. Entonces, el pluralismo jurídico es un sistema abierto, que está abierto a las diferentes estructuras, a las diferentes órdenes o sistemas jurídicos que también funcionan en un Estado. Entonces, el pluralismo jurídico es un sistema abierto, que está abierto a las diferentes estructuras, a las diferentes órdenes o sistemas jurídicos que también funcionan en un Estado. Antecedentes doctrinales. Eugen Ehrlich es un pensador base también fundamental de la sociología jurídica, que él nos va a hablar lo que es el derecho viviente, es decir, ese derecho que por medio de la observación se puede detectar que se va desarrollando por hábitos y usos, es decir, un derecho que también se va generando dentro de las comunidades, los grupos que quedan fuera de los grupos de poder que manejan el Estado, pero que van generando su propia normativa y que comparte esa normativa junto a la normativa de los grupos del poder o del Estado, es decir, ya se empieza a generar los temas de pluralismo jurídico. Santi Romano, hablar, comenzar, iniciar los debates de pluralismo jurídico tiene mucha relación con la crisis del Estado Nacional. Esta crisis de Estado Nacional, que además el Estado Nacional es el Estado moderno. Esta crisis, esta situación de no haber cumplido con el Estado, que a su vez se haya amarrado a una sola nación, sino que es un Estado que dentro de este territorio abraza diferentes naciones y que esto ha generado una diversidad, esos otros grupos también. Naciones construyen su propio derecho y genera entonces otros órdenes, otros sistemas totalmente independientes del sistema estatal como tal. Esos elementos generan esta crisis del Estado Nacional, estos sistemas órdenes jurídicos independientes del sistema legal jurídico estatal, amarrado a una sola nación, sino que es un Estado que dentro de este territorio abraza diferentes naciones y que esto ha generado una diversidad, esos otros grupos también. Naciones construyen su propio derecho y genera entonces otros órdenes, otros sistemas totalmente independientes del sistema estatal como tal. Esos elementos generan esta crisis del Estado Nacional, estos sistemas órdenes jurídicos independientes del sistema legal jurídico estatal como tal. Esos elementos generan esta crisis del Estado Nacional, estos sistemas órdenes jurídicos